Estimados amigos, uno de los temas más apasionantes para mí tiene que ver con el reino de Dios. Es el mensaje que yo he estado predicando durante estos 6 últimos años con mucha intensidad a través de mis sitios web y de mis blogs. Y es que el reino de Dios para mí es justamente la esperanza central, no solamente del Señor Jesucristo, sino también de todos sus discípulos. Y recordemos pues que fue Jesús quien vino a anunciar el reino de Dios y mandó a sus discípulos a anunciar este mismo evangelio del reino de Dios. He siempre pensado que nuestros cuerpos ya de por sí anuncian el reino de Dios. Nuestra cabeza, nuestro tronco, nuestros 2 brazos, nuestras 2 piernas y los 10 dedos de nuestros pies proclaman el reino de Dios. Cada vez que caminamos por la calle, estamos proclamando el reino de Dios o el establecimiento futuro del reino de Dios a través de nuestra anatomía. Y es que si ustedes leen Daniel capítulo 2, versículos 28 al 45, vamos a ver que Daniel, el profeta Daniel, va a explicarle al rey Nabucodonosor sobre un tremendo sueño que tuvo una noche, lo que yo llamo la pesadilla de Nabucodonosor, que consiste en un sueño y en una visión que tuvo pues este rey durante la noche, en donde él vio una tremenda imagen colosal que lo perturbó de gran manera, porque esta imagen finalmente es destruida desde sus pies y se hizo polvo totalmente. Y él quería saber cuál era el significado de este sueño, este sueño que lo perturbó mucho, que le produjo pesadillas. Entonces leemos nosotros que Daniel se presenta ante el rey, que ya había condenado a los sabios, a los astrólogos, a los adivinos, porque no podían resolver el enigma. Se acerca a Daniel para decirle al rey que él podía revelarle el significado del sueño. Y así empieza diciendo el versículo 28 del capítulo 2 de Daniel. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro
el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todos. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Estimados amigos, esta es una profecía muy interesante que nos señala la venida de un reino maravilloso que va a sustituir a los reinos o los gobiernos de hoy, a los gobiernos humanos. Un reino que perdurará, que no será destruido. Este reino será superior al reino de Babilonia y será mucho más fuerte que las piernas y pies que son de hierro, sobre todo las piernas de hierro, que es fortaleza. O sea, va a tener características de cada uno de los imperios anteriores, pero va a ser, por supuesto, mejor que todos ellos. Van a desaparecer los imperios humanos y van a ser reemplazados por el imperio de Cristo. Algunos quedarán desmenuzados, ¿no? Según lo que se nos presenta en la imagen. Babilonia, el pecho, que es Medo-Persia, luego viene el imperio griego, luego supuestamente el imperio romano, y luego los 10 dedos de los pies que simbolizan a 10 naciones que vendrán en el final de los tiempos. Sobre estas 10 naciones hay todavía muchas discusiones para definir de dónde provienen. Si son 10 naciones que saldrán del antiguo imperio romano, o si son 10 naciones que serán de origen árabe, como se estipula en el Salmo 83, donde se nos habla justamente de 10 naciones árabes que van a confabular juntas para destruir a Israel.
Así que existe todavía una duda de cuáles serán esas 10 naciones que aparecerán al final de los tiempos y que serán destruidas por la venida de Cristo, por la roca, esa piedra que destruye esos 10 dedos de la imagen a las 10 naciones que aparecerán juntas. Son 10 reyes que aparecerán en los últimos tiempos unidos por un tiempo. Juntos estarán estos reyes o estas naciones con sus reyes o presidentes o como sea, pero que no va a durar mucho tiempo, como tampoco se puede unir el barro con el hierro, ¿no? Pero estas 10 naciones van a tener que aparecer en el final de los tiempos justamente para irse contra el pueblo de Dios, básicamente. Y estas 10 naciones van a terminar destruidas. Algunos piensan que saldrán del mercado común europeo, aunque es cierto que existen más de 20 naciones que componen, no, más que 20 naciones, no tengo la cifra exacta ahorita, pero superan las 20 naciones las que componen este mercado común europeo. La Biblia habla de 10. Así es que habría que esperar todavía cómo se desenvuelven los acontecimientos mundiales para poder definir más o menos quiénes son estas 10 naciones. Lo cierto es que durarán un tiempo y después serán destruidos por el reino de Cristo cuando Él venga a destruir a estas naciones y a sus líderes. De ahí saldrá, por supuesto, de estas 10 un onceavo cuerno, y que este onceavo cuerno simboliza al anticristo, al hombre de pecado, que emergerá y que seguramente va a dirigir a estas 10 naciones. Algunos piensan de que el dominio del anticristo, que sale de estas 10 naciones, solo es un dominio regional, no necesariamente mundial. Eso también está por discutirse. Estimados amigos, nosotros proclamamos el reino de Dios sin darnos cuenta, con nuestros propios cuerpos. Cada vez que nos ve la gente y salimos a la calle, la gente ve justamente digamos, la historia de los reinos que han sucedido en la historia, empezando con Babilonia, luego viene los medos y los persas, que fueron los que invadieron Babilonia, ¿no? Y fueron después la siguiente potencia de plata, porque ya no era un solo gobernante como eran los Nabucodonosor, sino que eran dos, Ciro el persa, Darío el Medo y Ciro el persa, eran dos que dominaban el imperio de los pechos de plata, el pecho de plata, que es el imperio Medo persa. Luego viene el imperio de Alejandro Magno, que después se divide entre sus 4 generales. Y luego, supuestamente, vienen las 2 piernas que simbolizan el imperio romano, tanto de Occidente como de Oriente. Algunos tienen dificultad para aceptar que sea el imperio romano porque, de hecho, tampoco se menciona que sea el imperio romano, y tampoco el imperio romano llegó hasta el Mediterráneo o más allá del Mediterráneo. Así es que hay muchas discusiones al respecto sobre si realmente tenía en mente el profeta Daniel a Roma como las 2 piernas. En fin, algunos piensan que el anticristo saldrá del Medio Oriente, saldrá de estos de los árabes que se van a unir contra Occidente para implantar un gobierno islámico, para que se respete las leyes del Corán, y los que no obedezcan serán decapitados como suelen hacer ellos, ¿no? Es un gobierno duro, rígido, fanático de los musulmanes, que van a perseguir a los cristianos y muchos van a terminar decapitados. De ahí que se habla en Apocalipsis
que se veía en Apocalipsis a los mártires por testimonio de Jesús que fueron decapitados. Por eso lo relacionan con una persecución de tipo islámico, más que de, de una persecución de un anticristo europeo. En fin, todo esto es motivo de especulación y de estudio. Y lo interesante de todo esto, repito, es que Daniel predice el establecimiento final del reino de Dios. No es un reino espiritual. Cuando uno lee Daniel capítulo 2 y uno termina leyendo de que este es un reino que destruye a todos los imperios de este mundo, muchos han creído que este reino es la iglesia. Pero la iglesia en el año 33, cuando se estableció, no llegó a destruir a los imperios de este mundo. Han pasado 2000 años desde que se estableció la iglesia y la iglesia no ha destruido el mundo. Por lo tanto, la iglesia no es ese reino, porque acá se habla de un reino que desmenuza el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. O sea, a los imperios mundiales anteriores mencionados encima de los pies. De tal modo que es imposible concluir que este reino sea la iglesia como han propuesto algunos eruditos bíblicos y como lo creen los amilianistas, ¿no? Yo creo de que tenemos que ser sensatos y ver de que acá se habla de reinos contra un reino, que es el reino de Cristo. Cristo y su reino contra los reinos de este mundo, los reinos de Satanás. Entonces, la iglesia no es el reino, porque el reino supuestamente establecido en el 33 no destruyó a los imperios que se mencionan acá. No, existe Irán, existe Babilonia, Irak, existe Grecia, y finalmente existe también Roma, ¿no? Entonces, tenemos que concluir de que este es un imperio real, literal, y que estos 10 personajes, estas 10 personas, estos 10 reyes, van a aparecer juntos, en un momento dado, no de una forma periódica, ¿no? Primero un reino, después viene el otro, y después el otro, no. Algunos han sugerido de que han sugerido que son los 10 emperadores romanos, los primeros 10 emperadores romanos. Tampoco tiene sentido. Son 10 que van a aparecer juntos. 10. Cuando apareció el primer emperador romano, ¿no? Y después cuando apareció el 10º, la diferencia era tan amplia de años que cuando aparece el 10º emperador, el primero ya había desaparecido, Augusto. Ya había muerto. Pero acá son 10 que aparecen, 10 reyes que aparecen juntos en los últimos tiempos. A otros han querido sugerir que son los ostrogodos, los visigodos, érulos, etc. El historicismo. Tampoco tiene mucho sentido esto. Son 10 reyes, reinos que aparecen juntos en los últimos tiempos y que serán destruidos finalmente por el Mesías. Y este reino, dice acá, no será jamás destruido. O sea, permanecerá. No será derrocado. Nadie podrá ir contra este reino mundial. Porque es el mismo Cristo que va a regir el mundo con vara de hierro. Este es el mensaje de Daniel. Y muchos parecen no haberlo tomado en cuenta de manera literal. Y han dicho que el reino de Dios es un reinado de Cristo en mi corazón, en tu corazón, un reino espiritual, ¿no? O que Cristo ya reina desde los cielos, desde que se fue, en fin, tantas teorías que no se ajustan a estos hechos que presenta el profeta Daniel. Muchas gracias por vuestra atención, estimados hermanos.